Ok, en esta exposición vamos a explorar detalladamente las diferencias clave que existen entre la delincuencia común y el crimen organizado. Esto tiene la finalidad de proporcionarnos una comprensión bastante clara y concisa respecto a la naturaleza de los fenómenos. Para ello es vital centrarse más que todo en aspectos que van de su estructura y organización hasta sus objetivos, que son bastante específicos en ambos casos. Vamos a desglosar entonces estos dos conceptos para comprender mejor cómo funcionan, cómo afectan a nuestra sociedad y cómo abordarlos en sus dos formas de expresión, ¿no? Entonces, los objetivos principales de esta presentación serían definir y distinguir la delincuencia común y la delincuencia y el crimen organizado, y destacar la importancia de comprender, ¿no?, cómo estas diferencias pueden abordar mejor la delincuencia de una manera más efectiva. Para lograr nuestros objetivos, vamos a dividir esta presentación en las siguientes secciones. Va a estar estructurado por la estructura y organización de cada uno, comprender cómo se organizan y operan, por jerarquía, para explorar la presencia o la ausencia de una jerarquización, por objetivo patrimonial o delictivo. Vamos a analizar cómo las motivaciones, cuáles son las motivaciones detrás de sus actividades delictivas, y vamos a investigar el alcance geográfico de sus operaciones a partir de la territorialidad. A partir de la tipología delictiva se pretende identificar, pues, los tipos de delitos, ¿no?, que son típicos en cada caso, los participantes, que se busca comparar cómo los individuos participan, y la cantidad, ¿no?, de los individuos. Em, de ello se desglosa la complejidad de sus operaciones. Vamos a analizar su planificación y su ejecución de sus actividades delictivas. Vamos a trabajar con temporalidad, que sirve para examinar la durabilidad de sus actividades delictivas, y el riesgo y exposición, que nos va a servir para discutir los riesgos legales que enfrentan y cómo los evaden también. Entonces, con esta estructura, se espera proporcionar y se espera adquirir también una visión bastante más completa de las diferencias imperantes entre la delincuencia común y el crimen organizado. Comencemos entonces. Por estructura y organización, considero que aquí radica la primera gran diferencia, y que marca el destino de muchos otros tópicos que se van a tocar. La delincuencia común en sí carece de una estructura organizativa clara, es decir, sus delincuentes actúan de manera más individualizada. Incluso cuando se forman como pequeños grupos, como bandas, los miembros actúan de manera independiente y están basados en la oportunidad delictiva, ¿no? Por otro lado, el crimen organizado es altamente más sofisticado en este aspecto, cuenta con una estructura bastante más amplia y marcada, que incluye líderes, roles específicos y una división de trabajo para cada miembro del grupo. El siguiente tópico es la jerarquía. En la delincuencia común, el actuar desde una jerarquía no existe, no hay líderes notables. Entonces, la toma de decisiones se basa básicamente en las perspectivas personales. Por ello, se puede considerar como una jerarquía flexible y descentralizada. Flexible porque pueden hacer lo que quieran, básicamente, y descentralizada porque no hay una voz de mando, no un líder. Por otro lado, se encuentra el crimen organizado, que en este sí existen líderes que son bastante predominantes y son los máxima voz y son los respetados. Debajo de ellos hay sublíderes que tienen igual un grado de respeto y voz, y debajo de ellos hay otros miembros que tienen roles definidos y bastante marcados. Es como una pirámide, ¿no? Entonces, el crimen organizado sí impera una disciplina estricta, y en caso de irrespetar esos lineamientos que ellos imponen, pues las consecuencias suelen ser bastante severas. Por otro lado, tenemos el objetivo delictivo o patrimonial. En la delincuencia común se caracteriza básicamente por tener una diversidad en objetivos delictivos. Eh, Pueden actuar por venganza, por necesidad, por diversión. Es decir, sus objetivos van más allá de lo económico, que esa es la diferencia con el crimen organizado, que lo único que les importa es centrar sus objetivos en aspectos financieros, ¿no?
Y por ello también ahí se justifica que se dediquen al tráfico de drogas, de dinero, eh, porque son actividades activas que permiten obtener una cantidad beneficiosa y sustancial de activos. El siguiente tópico que tratamos es la territorialidad. Em, Esta llegará hasta donde la estructura y la organización delictiva pues lo permitan. Entonces, la delincuencia común, al carecer de ella y actuar basado en la oportunidad, tiende a impactar a nivel bastante más simplificado, bastante más local, regional. Actúan en sitios donde pues, identifiquen una gran oportunidad, ¿no? de delinquir, donde identifiquen rutas de escape, donde identifiquen pocos testigos, donde identifiquen una persona vulnerable, etc. Mientras que el crimen organizado, por su jerarquización, por su amplia planificación, pues tiene la facilidad de operar a una escala mucho más amplia, abarcando toda un área nacional e incluso expandiéndose a nivel internacional. Entonces, con respecto a los delitos asociados, es bastante más de lo mismo. Los delincuentes comunes se dedican a cometer robos, asaltos, vandalismo, daños a la propiedad, porque es hasta donde su falta de organización les permite llegar. Mientras que el crimen organizado se involucra en actividades como el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas, la falsificación de productos, porque es hasta donde su amplia organización les permite llegar. Con respecto a los participantes, en la delincuencia común suelen ser personas que actúan en solitario o en pequeños grupos, pero el punto es que en ambos aspectos son temporales, ¿no? Y el contraste con el crimen organizado es que este cuenta con una estructura y miembros que se especializan se especializan y profesionalizan en según qué actividades delictivas. Entonces estos roles permanecen definidos durante periodos prolongados de tiempo. Entonces ese periodo que es tan prolongado es donde radica la complejidad de las operaciones. La cantidad de participantes que evidencia la complejidad de operaciones actualmente mencionadas, ¿no? Hace que las operaciones de la delincuencia común pues carezcan de planificación, carezcan de estrategia y donde la actividad delictiva se lleva a cabo básicamente de manera pues, improvisada, mientras que el crimen organizado se basa en una planificación estratégica muy cuidadosa que, que abarca desde la concepción de ejecutar la actividad delictiva, se prolonga durante su ejecución y continúa incluso después de que se haya finalizado la actividad delictiva. Entonces, a partir de esa complejidad de operaciones, es que varía su temporalidad. Esa diferencia en la complejidad de operaciones marca esa temporalidad delictiva, justamente. Es decir, la delincuencia común se orienta a objetivos a corto plazo, que después de conseguirlos, pues deja de existir o se pausa. Mientras que el crimen organizado opera en las perspectivas a largo plazo, es decir, se mantiene en constante adaptación y evolución según las circunstancias y el tiempo. Entonces, en este caso, eh, finalizando con respecto al riesgo y la exposición, la falta de organización y planificación de la actividad delictiva y la delincuencia común hace que los delincuentes comunes sean más vulnerables y propensos a ser capturados. Comúnmente no son delincuentes profesionales, simplemente son personas que vieron una oportunidad de delinquir, por lo que no cuentan con la capacidad eh, para evadir a las autoridades. Es justamente el contraste que hace con el crimen organizado, donde efectivamente enfrentan riesgos legales severos, más significativos, pero su aparición suele ser bastante más poco probable. Básicamente por eso, porque trabajan en tanta cooperación y en sinergia que logran evadir las autoridades con bastante facilidad. Entonces, en resumen, la delincuencia común y el crimen organizado em, difieren en términos, en todos los tópicos realmente, ¿no? Pero que existan y lograr comprender estas diferencias es beneficioso
y es fundamental para aprender a abordar de manera efectiva la lucha contra la delincuencia en todas sus formas. Como sea, gracias a esta actividad por permitirme expandir mi conocimiento en esta área. Eh, de verdad, muchas gracias.